Hola, ¿qué tal? Soy John, los saludo desde Planta de Tienda de Cultivo. ¿Conoces esta planta? El jade, una hermosa planta para regalar en cualquier época del año. Hoy estaremos hablando de ella en Plantas y Jardines. Bienvenidos. ¿Cuál es el origen de la planta de jade? La planta de jade tiene su origen en África, en la parte suroreste del país. Nacen y reverdecen estas hermosas plantas. ¿Cuál es la correcta exposición al sol de esta planta? Bueno, la planta de jade es una planta que va a requerir bastante sol, ya que puede presentar elongaciones en los tallos a falta del mismo. Entonces, una característica de la falta del sol puede ser que el espacio entre hojita y hojita esté muy largo. Entonces, para que esto no suceda, debe requerir pues un espacio donde llegue al menos unas 2 o 3 horas de sol al día para que la plantica tenga un buen desarrollo. ¿Cuáles son las características físicas de esta planta? Bueno, el jade pues, es una planta arbustiva de tallo leñoso, pero jugoso, por eso hace parte de las suculentas. Es una planta que puede alcanzar una altura de entre 3 y 5 metros de alto, con un tronco en un diámetro de unos 50 centímetros, dependiendo del tipo de suelo donde crezca y la cantidad de sol que reciba en el día. Es una planta que, pues, por su característica de origen, guarda mucha agua en sus tallos y en sus hojas. Sus hojas son ovaladas, sus tallos son con un tono rojizo, y a medida que va creciendo y madurando la planta, presenta una lignificación, que es cuando ya empieza a volverse madera, a volverse más café el tallo y a tomar un tono más áspero. Ahí es donde la planta ya empieza a madurar, y por eso también la usan mucho para hacer bonsáis, por ese tronco tan lindo que tiene. ¿El jade hace parte de la familia de las plantas suculentas? O sea, suculenta hace referencia a un término que es como jugoso, que es las características de muchas plantas. Ella, en especial, guarda agua en su tallo, entonces hace parte de esta gran familia de suculentas, pero especialmente y familiarmente está dentro de las crásulas. Su nombre es Portulacaria afra, de las crásulas. Las crásulas son más de 1.300 especies y ella pues hace parte de esta gran familia, que se puede confundir también con la crásula ovata, que es un poco más gruesa la hoja. ¿Cómo cultivar el jade? El jade, pues este tipo de jade específicamente, se deja reproducir de muchas maneras. Puede ser naturalmente por medio de sus flores y por semillas. Cuenta con flores hermafroditas. Esto quiere decir que ella misma produce su polen y fecunda los óvulos para generar semillitas. Entonces, podemos hacer reproducción sexual por medio de la semilla, o podemos hacer reproducción por medio de una hoja, pero la hoja tiene que estar muy bien separada del tallo, ¿sí? Conservar casi el 100% de la hoja nos va a permitir que realmente salga una planta nueva de ella. Si esto no se conserva, si este pegue directo que tiene la hoja y el tallo no se conserva, no va a poder generar nuevas raíces. Pero como es una planta que crece muy rápido, la mayoría de veces se hace la reproducción por medio de un tallo, al menos entre unos 3 y 4 internudos, que es donde nacen las hojitas, debería tener la plantica para que pueda enraizar. En bien uno hace el corte, la idea es dejar secar al menos 12 horas, un día, y ya sembrar directamente en la tierra para que no haya problemas de hongos en el tallito.
¿Cuánto tiempo se debe esperar para que broten las raíces? Bueno, después de que ya hemos dejado secar el tallito al menos 12 horas, 24 horas, lo sembramos y de aquí se puede tomar 8 días la planta para empezar a generar sus primeros brotes de raíz y ya unos 30 días para estar firme y estar lista para trasplantar a una nueva matera para que siga su crecimiento. ¿Cuáles son las características del sustrato para sembrar el jade? Las suculentas requieren un sustrato aireado, un sustrato poroso, pero que también les aporte un poquito de materia orgánica, de minerales. Esto se consigue equilibrando sustrato como es la cascarilla de arroz, los minerales como la perlita, la vermiculita y también como podemos encontrar el carbón activado. El carbón activado podemos encontrar también ese sustrato y eso nos va a permitir de que la planta tenga una buena respiración en la raíz y un buen desarrollo de la misma. ¿Cómo trasplantar una planta de jade? Bueno, entonces primero seleccionar pues una plantica que ya esté bien enraizada, una plantica que tenga un buen crecimiento de raíz. Acá podemos ver que ya tiene buenas raíces. Ya está lista para trasplantar. Normalmente siempre se ve seco arriba, pero por eso es muy importante revisar el sustrato de que esté totalmente seco antes de regarla, que es sensible con el agua. Vamos a ver este sustrato. Es un sustrato aireado, poroso, trae piedra pómez, trae cascarilla de arroz quemada, trae perlita, arlita y vermiculita. Todo esto permite que sea un buen sustrato liviano, que se seque rápido y que permita que pues, de la raíz crezca sin ningún problema. La mayoría de suculentas tienen las raíces muy delgadas, entonces por eso es que tienen como una exigencia de un tipo de sustrato especial. Ya después de haber escogido la matera, pues importante que no vaya a quedar muy alta ni muy baja para que el riego pues sea muy óptimo, que no se vaya a encharcar. Lo podemos bajar otro poquito. Listo. Y ahí como está el sustrato tan húmedo, no vamos a hacer riego posterior al trasplante porque pues sería perjudicial para la planta. Entonces si tenemos dudas en el riego, vamos a hablar de unos truquitos ahora para no cometer errores y cuidar la plantica de un deshoje, que es lo que más le pasa cuando tiene exceso de agua. Listo. Así quedaría nuestro jade entonces en esta nueva matera. Acá esperaríamos que todas estas puntas empiecen a crecer, a elongarse, y cuando lleguen a un tamaño más o menos de unos 30-40 centímetros empezamos a hacer podas para que los tallos de abajo empiecen a engrosar por la presión que se genera al hacer la poda. La planta de jade, originalmente llamada Crassula ovata, es originaria de Mozambique, África, y pertenece a la familia de las crássulas. Su nombre significa espeso o grueso, aludiendo a sus hojas carnosas. ¿Cómo transformar un jade en bonsái? Acá ya entonces quedó nuestro jade en la matera. Pero hablemos un poco de este que está en una técnica de tipo bonsái kurama en roca. Es una roca porosa, la cual se le ha hecho una abertura pues para que contenga un poco de sustrato, pero realmente la planta está en muy poquito sustrato. Los ejemplares que se han escogido pues son plantas que ya tienen más de 3-4 años en vivero, por eso se ven los tallos tan gruesos. Entonces se permite manejar como un bosque de bonsái, permitiendo que cada uno vaya formando un dosel tupido gracias a las podas de que hablábamos, que a esa presión que se le genera al podarlo
va a permitir de que engruese más rápido. Entonces esto pues es un trabajo muy bonito. Este es un musgo que le da un poco más de diseño a la roca para que no se vea como tan sencilla. Y acá tenemos pues un toque de grava para darle color en la parte de encima del jade. Este normalmente lo estamos regando 2 veces a la semana por la característica pues de que la roca es tan porosa, entonces va a secar muy rápido el sustrato tan poquito que tiene y la planta pues nos puede presentar alguna deshidratación. ¿Cuál es el riego adecuado para el jade? El jade es muy importante que siempre estemos revisando el sustrato. Él tiene una característica y es que cuando tenemos un exceso de agua al momento de regarlo, todas las hojas, principalmente las más grandes y las más antiguas, empiezan a caer llenitas, a caer gorditas encima de la tierra y queda como en solo chamizo. Es una característica de un exceso de agua. Entonces es muy importante usar la mínima cantidad de agua. Normalmente nosotros lo estamos regando solamente una vez a la semana y en épocas muy lluviosas cada 15, cada 10 días. Entonces un truco para que no nos pase, digamos, este problema de que nos falte o tengamos exceso de agua es dejar un palillo de madera enterrado en la matera siempre, dado que al estar en contacto con la tierra todo el tiempo la madera nos va a dar un indicador pues puntual de cómo se encuentra la humedad en la parte de abajo de la matera. Porque arriba la podemos ver seca, pero en la parte de abajo puede seguir húmeda y ahí es donde cometemos el error pues de sobrehidratarla. Y otra característica es que cuando la planta ya le hace falta agua, tenemos unos pliegues en las hojas y unas hojas muy blanditas, unas hojas como caídas, como tristes. Entonces es importante que al momento de determinar qué tan húmedo está el sustrato, si no mantenemos el palillo metido ahí, pues enterrarlo, pero dejarlo al menos durante 1 hora para que él tome la humedad o nos dé la muestra de que ya está totalmente seco el sustrato. Esa es como la mejor manera de llevarlos y pues usar un buen sustrato nos va a garantizar de que también va a tener esos ciclos continuos de respiración la raíz para que no tengamos excesos de humedad. Entonces, para una materia como esta de grande, que pueden ser, no sé, unos 3 litros de sustrato, podríamos usar un promedio unos 300, 400 mililitros, siempre permitiendo de que el agua vaya entrando en toda la circunferencia de la matera, no acostumbrarnos como a regar en un solo espacio porque se va a generar como un huequito y de pronto hasta destapemos las raíces al momento de seguir regando ahí. Entonces sí, entre unos 300 y 400 mililitros, permitiendo de que el agua vaya drenando, vamos a darle una buena cantidad de agua y vamos a permitir de que el sustrato quede también en una parte seco para que se pueda volver a rehidratar nuevamente sin problema. ¿Se pueden mojar las hojas del jade? Pues el jade, como tiene unas hojitas tan pequeñas, sería bueno de vez en cuando, inclusive con un atomizador y un pincel, hacer una limpieza. No tiene problema el hecho de que se le haga un rocío sobre las hojas, inclusive de vez en cuando lo vamos a regar para quitar el exceso de polvo, ya que estamos acá como sobre la carretera. Normalmente atomizamos casi todas las plantas, ella no es la excepción. Lo único es que si atomizamos en mucha cantidad y van a caer muchas gotas de agua y tenemos full de humedad en la tierra, pues es mejor como no hacerlo para no ir a tener un exceso con la misma atomizada del agua. Pero la planta no tiene problema aunque la mojes directamente sobre la hoja. ¿Qué tipo de abono es ideal para el jade? Bueno, el jade, ya dándole un buen sustrato, se le puede aportar un abono con alto contenido de nitrógeno. Pueden ser un humus de lombriz, puede ser un follaje, puede ser algo que tenga alto contenido de nitrógeno, lo que le va a permitir seguir formándose, ya que no es una planta que tenga flores exuberantes, es una planta más de tallo, de hoja. Entonces, para generar un crecimiento rápido en la ramificación y para volverlo arbusto rápidamente, podemos usar un abono con alto contenido de nitrógeno
y eso nos va a permitir pues hacerle podas más frecuentes, de que la planta ya pueda ir tomando un aspecto más lindo y también guiado a lo que queramos ver en nuestro hogar. ¿Listo? ¿Retomamos ahí mismo? Este sería un excelente fertilizante para el jade, ya que es un fertilizante que contiene pues nitrógeno en varias presentaciones, amoniacal, nítrico y ureico. Entonces esto va a permitir de que la planta cuente con un buen contenido de nitrógeno en el sustrato y una buena formación pues por ende de hojas y de tallos nuevamente. ¿Cada cuánto debo abonar mi jade? No son plantas demandantes en fertilizantes, eso sí, no es que requieran estarse abonando cada 8 días. Eso se puede hacer como compensación cada 15, cada 30 días, sin problema, para que la planta tenga su reserva de nutrientes en el sustrato. Aunque crece lentamente, esta planta es una de las más longevas y existen más de 1.400 variedades. Al pertenecer a la familia de las suculentas, la planta de jade requiere de cuidados mínimos para mantenerse. Sin embargo, es importante llevarlos a cabo o de lo contrario, esta tendrá una vida más corta. Al ser una especie visualmente muy atractiva, la planta de jade puede colocarse en pequeñas materas, ya sea sola o en conjunto con otra variedad de suculentas, en espacios donde pueda recibir luz tenue durante el día. ¿Qué enfermedades pueden atacar al jade? De lo que hablamos ahora, puede atacarle un hongo en la raíz por exceso de agua, que es lo más común. Puede también ser atacado por la cochinilla algodonosa, que es esta que parece como un puntico de algodón en medio de las hojas. Esto se puede presentar pues en zonas que son muy secas y de pronto cuando la planta ha tenido periodos muy largos donde ha quedado sin agua, se deshidrata, vuelve a hidratarse, entonces queda débil y esto atrae pues más aún a la plaga. Entonces puede ser víctima pues de cochinillas, de pulgones y de pudrición de raíz fácilmente por exceso de agua. ¿Cuál insecticida casero puedo usar en mi jade? Los insecticidas caseros tienen su efecto pues bueno en la medida de prevenir. Son muy buenos para prevenir plaguitas. En el jade se pueden aplicar sin problema, eso sí, diluyendo muy bien todas las partes que sean necesarias de lo que vayamos a usar, bien sea desde manzanilla, de canela, infusiones de ajo y ají, ¿sí? Entonces ya esto lo podemos usar en buena medida como preventivos, son muy eficientes, pero ya a la hora de entrar a controlar una plaga sí es de pronto un poco más demorado en su eficiencia, entonces sí lo podemos usar, pero procurar usarlo en forma de preventivo para que no lleguen las plaguitas a atacar a la planta. El ají tiene como ese principio activo de ser un insecticida milenario, es uno de los que más se ha usado, entonces si hacemos una buena extracción o una buena infusión, podemos usarlo para atacar a una cochinilla, por ejemplo, pero haciendo una fumigación constante al menos cada 5 días durante un mes para que la planta realmente se pueda ir despegando de esa cantidad de plaguita, porque la cochinilla es una plaga que cuando ya uno se da cuenta que está en la planta está casi invadida. Los huevos son muy microscópicos, entonces al momento de ya reflejarse de que está el algodón ahí visible a nuestro ojo, es porque ya la mayoría de la planta se ha contaminado. Inclusive esta cochinilla puede ser tan dañina para la planta que puede bajar el sustrato y puede empezar a aprovecharse de la raíz porque es gruesa. Entonces, muy importante que si a veces tenemos una planta en casa de que vemos que está muy bien en el follaje, vemos que está bonita, pero no arranca, está como estancada, no crece hace mucho tiempo, puede ser de que tengamos una plaga o un problema de raíz. Entonces es muy importante sacarla, revisar y estar removiendo el sustrato para que la planta tenga una buena condición de crecimiento. ¿El jade florece? El jade en la época otoñal florece, tiene unas flores pequeñas entre blanco y amarillo. Realmente no son flores muy vistosas, pero son ramilletes, son espigas de flores, entonces realmente son muy lindas. Acá en Colombia se ven
jades florecidos, pero de los más antiguos, de los que ya tienen tallos que pueden ser arbustos, que se han sembrado directamente en antejardines o en jardines directamente a suelo. Esos son los que yo de pronto he visto más florecidos. Así en materita de pronto abonándolos frecuentemente con potasio, y en la época donde hay más cantidad de sol podría florecer. ¿Por qué esta planta es ideal para hacer bonsái? El jade, pues por su característica de crecimiento de tallo grueso, de un tallo que lignifica como si fuera madera, pero un tallo que realmente es un tallo jugoso que almacena mucha agua, tiene una característica muy similar a la madera. Entonces, al tener una ramificación muy dividida, formando un aspecto de árbol, se usa pues antiguamente para la técnica de bonsái, y además que su característica de que almacena agua permite tener sustratos muy livianos, muy porosos y pues muy poco densos. Entonces va a permitir de que la raíz no tome mucha agua y la almacene directamente en su tronco y en sus hojas. ¿Cuál es el lugar ideal para ubicar el jade? Bueno, el jade debemos evitar ponerlo de pronto en la cocina, donde va a tener contaminación de pronto con la grasa de lo que cocinemos, va a tener poca ventilación y va a tener temperaturas de pronto muy altas. Evitar los baños que a veces son muy oscuros y poco ventilados, y evitar las habitaciones que a veces también son de pronto habitaciones internas que no tienen mucha ventilación y luz. Entonces la parte de la ventilación, de que siempre las plantas estén cerca de una ventana, pues es por el oxígeno y el CO2, para que tengan cómo formarse, pues activar su metabolismo por medio del oxígeno y el CO2 es muy importante. Entonces tenemos plantas que están muy lejos de la ventana, es muy importante estarlas moviendo o buscar corrientes de aire para que la planta nunca le falte su oxígeno y su CO2, porque así estemos abonando de una manera óptima, ella no podrá metabolizar todo lo que tiene en su sustrato y pues no va a crecer y no vamos a ver como ese crecimiento y esa elongación linda que queremos en casa. ¿Cuál es la longevidad de la planta de jade? Bueno, las plantas de jade pueden ser muy longevas, pueden durar más de 20 años teniendo un buen cuidado. Hay bonsáis que tienen más de 70 años de personas expertas pues en la técnica. Entonces son plantas que son muy agradecidas, son plantas muy resistentes, desde que estemos pendientes del tema del sustrato, de cuidarlas de las plagas, de estar pendientes de la hidratación, no vamos a tener problema con ellas, son plantas muy fuertes, entonces sí, son plantas muy longevas. ¿Por qué es tan popular esta planta? Bueno, como les comentaba anteriormente, es una planta que se regala muchísimo, es una planta ideal para regalar en cualquier época del año, por su fácil cuidado, por su versatilidad, digamos, en la ubicación. Es una planta muy linda para regalar. Bueno, entonces los esperamos acá en la tienda física, estamos ubicados en Chapinero, carrera 9ª, número 52 a 27. Estamos atendiendo de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. El sábado tenemos una extensión hasta las 7 de la noche. Y recuerden que también tenemos servicio de guardería para esta época que de pronto queremos viajar, no tenemos con quién dejar nuestras plantas. Tenemos un pequeño espacio, tenemos un cupo limitado para guardería, pero tenemos ese espacio y tenemos ese servicio para que no se preocupen y puedan ir a viajar tranquilos. Entonces recuerden escribirnos al WhatsApp 304-361-3991, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @plantadecultivo, en Facebook nos pueden encontrar como Tienda Plantae. Y también no olviden visitarnos en nuestra página web www.tiendaplantae.com. Ahí pueden hacer todas las compras de manera segura y fácil.